Queridos hermanos, ¿bien? ¿Están contentos? No les veo carita de contentos, ¿no? Yo veo como si estuviéramos allí preocupados o cansados. Bueno, cansados tal vez sí, ¿no? Porque pues siempre después de un día de fatiga, es lógico que terminemos, ¿verdad? Que queriéndonos arrullar con cualquier cosita. Pero esta noche es noche de Dios, es noche de reflexionar, es noche de encontrarnos con nuestro Dios. Estamos iniciando un nuevo año y qué mejor inicio que venir a los pies del Señor, venir a escuchar su palabra, venir a animarnos, venir a llenar nuestro corazón, ¿verdad? Con su presencia y dejar que el Espíritu de Dios infunda su poder dentro de nosotros y nos renueve todos los dones que ha depositado en nuestra vida. Amén. Bueno, queridos hermanos, todos están bien, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene una necesidad especial esta noche? Bueno, que quisiera que oráramos al final. Al final, cuando ya terminemos, vamos a orar por alguna necesidad en especial que alguno de ustedes traiga, porque dice el apóstol San Pablo, dice, oren unos a otros, y si alguno se siente enfermo, pues pida la oración de los hermanos, ¿verdad? Porque la oración en la comunidad, la oración en grupo, dice que la oración tiene poder, ¿verdad? Y pues nosotros necesitamos orar con poder, queridos hermanos, para estar bien. Así es que cuando estemos enfermos, vengamos al Señor y pidamos oración en confianza. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a invitar ahora a nuestro invitado de esta noche. Hoy invitamos a nuestro hermano que va a venir a compartir la palabra de Dios, y siempre los mensajeros del Señor, ¿verdad?, son enviados por nuestro Dios, y dichosos aquellos que traen las buenas nuevas, dice la palabra, dichosos aquellos que son mensajeros de paz. Y hoy nuestro hermano viene a compartir la palabra de Dios, y quiero que por favor extendamos nuestra mano derecha. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios por nuestro hermanito Enrique. Padre bueno, en el nombre de Jesús, esta noche nos alegramos de estar en tu presencia y te pedimos esta noche, Señor, que derrames tu espíritu abundante sobre nuestro hermano Enrique Parra. Derrama tu espíritu, Señor, sobre su corazón, Señor, y úngelo, Señor, con tu espíritu, para que la palabra que salga de su boca sea una palabra ungida, que llegue a nosotros, que llegue a nuestro corazón y que llegue con ese poder de transformar las vidas de nosotros. Llénalo, Señor, con tu presencia, quita cualquier preocupación y lo ponemos en tus manos, Señor, para que sea instrumento tuyo, para que hable a nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuerte el aplauso al Señor, querido hermano, por nuestros hermanos mensajeros del Señor. Gloria a Dios. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, antes que nada quiero felicitarse porque al menos ustedes se quedaron, ustedes no dejaron por ahí la olla de frijoles, ¿verdad?, en la estufa, y bueno, algunas personas salieron corriendo porque quizás pensaron que al quedarse un rato aquí a lo mejor ya esos frijolitos iban a estar quemados, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que usted está aquí y esa ya es una bendición de Dios. Comienza diciéndonos el salmista: den gracias al Señor porque es bueno, porque su amor perdura para siempre. Den gracias al Señor, Dios de dioses, porque su amor perdura para siempre.
Den gracias al Señor de señores, porque su amor perdura para siempre. Den gracias al Señor que ha hecho maravillas, porque su amor perdura para siempre y continúa. Si usted lee el Salmo 136, seguramente tendrá una forma de comenzar una oración. Y también nosotros vamos a ser agradecidos con el Señor en esta noche, porque Él ya nos ha permitido, hemos sido bendecidos para comenzar, porque Él nos ha permitido ser partícipes de esta hermosísima celebración que acabamos de tener apenas hace algunos minutos, y que nos hemos podido dar cuenta que el Señor ya no está fuera de nosotros, sino que ahora ya está dentro de nosotros. Y vamos a comenzar de esa forma. ¿Por qué? Porque también nosotros queremos ser agradecidos con el Señor, porque el Señor siempre se manifiesta y siempre está muy cercano a nosotros. Es posible que a veces no logremos verlo, quizás por ciertas preocupaciones. Bueno, a lo mejor dije algo mal. A lo mejor no percibir su gracia, no verlo, ¿verdad? Porque creo que ni Moisés logró verlo, ¿verdad? Pero podemos percibir esa gracia del Señor. Mire, dándole una repasadita un poquito al año 24, su grupo de oración, que hay algunas personas que están aquí en este día, no sé si estarán todos, siempre se preocupa porque nosotros conozcamos un poquito más de Dios, que podamos percibir su misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso. Hubo algunos retiros donde este grupo de oración ha querido que nosotros nos acerquemos más al Señor y que le conozcamos más, por supuesto, pero también que nosotros empecemos a caminar con el Señor. No nomás escuchar de Él, sino también empezar a caminar con Él. Hemos tenido algunas clases donde también buscan que nosotros tengamos una preparación. ¿Por qué? Porque así, de esa forma, nosotros podemos ser mejores servidores del Señor y poder dar un servicio mejor aquí a nuestra iglesia, al lugar aquí donde nosotros pertenecemos. En este día vamos a hablar un poquito de la misericordia del Señor. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿qué es la misericordia del Señor? Bueno, en la lengua hebrea, misericordia quiere decir rahamim, que es una lengua judía que le nombraron así a la misericordia del Señor. Y nosotros podemos decir, ¿y qué quiere decir misericordia en nuestro idioma del día de hoy? Bueno, si solamente vemos el evangelio del día de hoy, ¿verdad? Del hombre que con aquella gran humildad se arrodilló. Primero lo que encontramos es la humildad de aquel hombre que se arrodilló ante el Señor y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor con esta voz le dijo: sí, quiero, queda sano. Y aquel hombre quedó. ¿Quién era aquel hombre? ¿Ustedes recuerdan el evangelio de ayer? Era el leproso. Alguien a quien nadie se le atrevía a acercársele. ¿Por qué? Porque la lepra supuestamente era algo contagioso, que al acercarse a aquel hombre podía contagiarse. Y seguramente era un hombre que no estaba entre medio de todo aquel gentío. Aquel hombre escuchó que Jesús venía y él dijo: esta es mi oportunidad. Yo tengo que acercarme a Él. Y Jesús, siendo un Dios tan bueno, un Dios tan maravilloso, un Dios tan misericordioso, Él solamente dijo, extendió su mano y dijo: quiero, queda sano. Así como en la Sagrada Escritura hemos escuchado ya de muchos ejemplos de lo que el Señor ha hecho. Ha sanado paralíticos. ¿De qué hablaba el evangelio del día de hoy? De un paralítico, pero también habla de la fe de aquellos 4 personas que llevaron a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué seguían a Jesús?
porque Jesús hacía maravillas, hacía grandes milagros con todo aquel que se acercaba a Él. Y ese paralítico, la fe de aquellos 4 hombres lo llevaron, ¿verdad? Y dijeron, esta es tu oportunidad, lo bajaron. Y también Jesús sanó a aquel paralítico. Pero también nos podemos dar cuenta que el pecado tiene una gran relación con la enfermedad, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a aquel paralítico? Que sus pecados eran perdonados. Entonces ahí miramos que hay una relación, que muchas de las veces esa enfermedad a veces también es poseída a través del pecado. ¿Por qué? Porque no hay una paz en nosotros, no hay una paz que nos deje estar en paz y vivir con Él. ¿Y qué es lo que más nos aleja de Dios? El pecado es lo que más nos aleja de Dios. Cuando nosotros poco a poco vamos acercándonos a nuestro Dios, toda aquella maldad se va alejando. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a ser unas personas diferentes, no los mismos que éramos antes. Y eso es lo que se trata, de que nosotros nos acerquemos al Señor, pero que también comencemos a hacer obras que nos ayudan a nosotros mismos, algo que nos haga sentir bien. Mire que así como el Papa y nuestra iglesia, los obispos aquí cercanos, se preocupan tanto de nosotros que nos han dado esta oportunidad. De este año 2025, lo han nombrado el año jubilar. ¿Para qué? Para que nosotros nos purifiquemos de todas estas cosas que de momento nos atrapan, porque nos atrapan y nos agobian. Pero se nos hace el corazón así de grandote cuando escuchamos y decimos, oh, pues yo voy a pasar por la puerta grande y todos mis pecados ahí van a quedar, ¿verdad? Bueno, qué bueno escuchar esto, pero se nos hace el corazón tan chiquitito cuando nos dicen que tenemos que confesarnos. Ahí como que no queremos llegar a ese punto, ¿verdad? Como nosotros somos personas a veces que nos gusta retener. Y hemos vivido una vida quizás cargando cosas que no nos corresponden, cosas que nos hacen daño, cosas que nos agobian y algo que nosotros ya sabemos, pero también algo que Dios sabe. Aquí existe una pregunta: ¿nosotros podremos vivir toda esta vida o toda una larga vida, la vida que Dios nos preste, cargando con lo que no nos corresponde? Quizás esto nos tiene que llevar a una reflexión y si de verdad vale la pena cargar con todas estas cosas que no nos corresponden. Quizás algunas de ellas nosotros fuimos culpables, pero quizás habrá algunas de ellas que nosotros no fuimos culpables. Y hay este sentimiento dentro de nosotros, y cuando este sentimiento existe ahí, somos personas un poco diferentes, porque no se muestra en nosotros un rostro alegre, un rostro feliz. ¿Y qué sería una palabra completa de la misericordia? Amor y perdón. Amor y perdón. ¿Y de quién podemos conseguir este amor y perdón? De Jesucristo. De Jesucristo. Él es el único que nos puede amar, porque nosotros podemos vivir una vida confundida buscando amor quizás en lugares equivocados. ¿Por qué? Porque nos sentimos una atención a algo, o al menos sentimos que necesitamos a alguien que nos ponga un poquito de atención, alguien que nos diga algo agradable, porque quizás solamente hemos estado impuestos a recibir solamente maltratos, abusos, cosa que no nos lleva a ninguna parte, sino fue algo que dejó solamente una vida marcada, y eso nos hace de momento actuar de cierta forma o de una forma diferente. Pero el Señor, en su gran amor y en su gran misericordia, quiere cambiar todo eso, todas esas cosas que no nos corresponden, cosas que no son agradables a Dios y tampoco nos hacen bien a nosotros. Vamos a
En este día vamos a mirar unos ejemplos aquí de la Biblia y quizás al final terminaremos en la cruz. No se sabe, solamente Dios sabe, pero tenemos un ejemplo. Bueno, Dios nos dejó en las Escrituras una enseñanza y Él buscaba la forma de enseñar a su pueblo, que fueran palabras entendibles para cada uno de nosotros, y lo hizo en parábolas. Si nosotros hablamos de la parábola del samaritano, ciertamente diríamos, oh, sí, fue el sacerdote que le dio un rodeo, fue el levita que bajaba también de aquel cerro, y quizás tengamos muchísima razón, y hablar también del samaritano, pero lo vamos a leer y vamos a buscarle ahí, a meditar un poquito, a ver dónde podemos llegar. Y lo encontramos por ahí en Lucas 10, del 25 al 37. Ciertamente, verdad es que siempre hay alguien que quiere poner en apuros a Jesús. Ustedes recuerdan de los fariseos, aquellas personas aletradas, aquellos que se sentían superiores mucho más que Jesús. Bueno, en esta escritura nos vamos a encontrar uno de ellos. Dice así: un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. Otro que quería justificar su pregunta replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio y dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu padecer, ¿cuál de estos 3 hizo al prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz lo mismo. Esta es palabra de Dios. Aquí existen algunas preguntas, ¿verdad?, que deberían. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Algunas preguntas que existen aquí, pero bueno, en la creencia judía, ciertamente es que para poder llegar al templo tenían que subir a Jerusalén, ¿verdad? Tenían que subir a Jerusalén. Entonces, ciertamente el sacerdote y levita bajaban de su trabajo, pero en el camino encontraron con este hombre que había quedado medio muerto, porque en el camino lo atraparon, lo atracaron los asaltantes, vamos a decir, ¿verdad? Las personas que se dedicaban a hacer el mal. Entonces, pasó el sacerdote y le dio una vuelta. ¿Por qué le dio una vuelta? Bueno, ahorita vamos a ver por qué le dio una vuelta. Pasó el levita y hizo lo mismo. Pero en ese camino también bajaba el samaritano, o pasaba el samaritano por ahí,
Y él dijo, ¿y yo qué tengo que perder? ¿Ustedes recuerdan del pozo de Jacob? Cuando Jesús se encontró con la samaritana y Jesús le pide agua, le pide de beber, y tú dices, ¿y tú por qué me pides de beber si tú sabes que los samaritanos y los judíos no tenemos una relación? Entonces, ¿por qué? Porque supuestamente los samaritanos eran personas impuras. Y es por eso, podemos decir que esa fue la razón de que el sacerdote y el levita no se atrevieron a dar la mano a aquel hombre que estaba golpeado, porque supuestamente a lo mejor quedaban impuros y tocaban la sangre de aquel hombre. Pero en este caso el samaritano, ¿qué tenía que perder? El samaritano ya vamos a decir que lo nombraban una persona impura. Entonces, ¿él qué tenía que perder? Absolutamente nada. Entonces, este hombre fue el que sí se atrevió a atender a aquel hombre, a dar la mano al necesitado, aquel que estaba en una gran necesidad. ¿Qué hizo? Lo vendó, curó sus heridas con aceite y con vino, lo vendó, lo echó a su caballo y lo llevó al posadero a que lo cuidara y le entregó unas monedas y le dijo, si te hace falta a mi regreso, yo también te voy a pagar lo que te deba. Entonces Jesús hace esta pregunta, ¿quién hizo mejor que todos? Claro, el que hizo algo por aquel que estaba en una necesidad. Bueno, aquí hay algo de lo que nosotros también tenemos que poco a poco ir poniendo en nuestra mente, que muchas de las veces, solo poner un ejemplo, miramos a alguien por ahí caminando por las vías del tren y se nos hace mucho más fácil a veces criticar que escucharlo. A veces escuchar a estas personas hace bien, porque ellos comienzan a soltar, comienzan a decir todo aquello que a veces parte de lo que les agobia, parte de lo que les hace daño. Entonces aquí el que hizo mejor que todos, que los otros dos, fue el samaritano. El samaritano hizo mejor que todos. ¿Por qué? Porque ese no tuvo miedo. Él dijo, ¿y yo ya qué tengo que perder? Yo me atrevo, yo voy y le doy la mano a aquel que está necesitado. Entonces aquí la parte, ¿quién es el principal protagonista de esta parábola, de esta historia? ¿Podemos nosotros decir? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Quién fue? No fue el samaritano, fue él, el hombre que fue golpeado. Pues déjenme le digo una cosa. Nosotros, el que estaba dolorido, el que estaba golpeado, el que estaba herido, déjenme le digo una cosa. Jesús se muestra también ahí donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay angustia, donde hay remordimiento. Ahí está Jesús. Entonces podemos ver que Jesús se manifiesta en aquel hombre que está golpeado. Y Jesús viene en la ayuda de aquel que está en una gran necesidad. De esa forma Jesús muestra su amor, su misericordia por el que está en necesidad. Ahí está Jesús. Mire, yendo yo aquí a la cárcel de Benin, a veces pongo ese ejemplo, hablar con las personas, Jesús se muestra ahí de muchas formas. ¿Por qué? A veces decimos que, oh, pobre esta persona porque cayó aquí en este lugar, y en realidad muchas de las veces el ser humano a veces necesita, a veces que le ocurra algo grave para poder detener su carrera. En la carrera de la vida a veces vamos tan apurados que no nos detenemos a pensar en nada. Pero cuando el ser humano llega a ese lugar, a veces ahí, mejor dicho, Dios está también ahí. Y Dios se manifiesta a aquellos que llegan ahí. ¿Por qué? Porque aquellos hombres que un día llegaron ahí, quizás porque cometieron algún error, quizás porque estaban en algún lugar equivocado, aquellos hombres
comienzan a leer la Escritura, cosa que no hacían afuera. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para Dios cuando estamos afuera. No hay tiempo para Él. Y cuando estas personas ya llegan a este lugar, entonces ya cuando se limpian de todo aquello, vamos a decir que a lo mejor han consumido, qué sé yo, no me quiero meter mucho ahí. Entonces estas personas comienzan a tener una mente más limpia y comienzan a ser personas diferentes. ¿Por qué? Porque su mente ya está limpia.